La ley que tiene una sombra. 54-12-03. Predicado el viernes 3 de diciembre de 1954 en el Tabernáculo de la Fe en Binghamton, Nueva York, 1 hora y 26 minutos, gracias, hermano Smith. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí en Binghamton esta noche representando a nuestro Señor Jesucristo y su amor por toda la humanidad. Es extraño que esté aquí. Estaba a punto de ir a otro lugar, y de repente, sucedió algo que me llevó a Binghamton. Y todavía no lo entiendo. Mi hijo y yo acabábamos de regresar del extranjero, de la India. Luego tuve una pequeña reunión en Owensboro, Kentucky, con las Asambleas de Dios. Estuvimos allí algunas noches, viniendo de allí y en muchos lugares, como saben, muchos hijos de Dios están enfermos y necesitados. Y me propuse predicar el Evangelio un rato y dejar que la sanidad se extendiera un poco. No digo que lo dejaría pasar, pero, relajarme, para poder hablar con la gente. Generalmente, bajo esa tremenda unción del Espíritu Santo, muchos de ustedes, probablemente todos, han estado en las reuniones. Me afecta terriblemente, me debilita, etc. Y nunca he tenido la oportunidad de estrecharle la mano a los ministros, ni de conocerlos, etc. Solo iba a tomarme un tiempo para conocerlos un poco. Podríamos conocernos aquí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que, mejor nos acostumbramos aquí. Y normalmente en ese tipo de reunión, me tienen encerrado en una habitación. Ya saben cómo es. Y llegas, tocas a la puerta y estás solo todo el día, y toda la noche, hasta que llegas a la reunión. Y, por supuesto, empiezas a hablar con todos los que conoces, y ahí empieza la visión. Así que te llena de alegría la idea de la reunión que viene por la noche. Así que hemos aprovechado este tiempo para visitar a nuestros hermanos. Muchos de ellos llaman de diferentes partes del país. Y el señor Boce, en Chicago, tienen el Tabernáculo del Evangelio de Chicago, y también tenían el estadio deportivo interior para el servicio. Y el señor Boce acababa de llegar. Estaba a punto de ir a decirle, está bien, y él estaba en el aeropuerto. Me puse el abrigo y empecé a salir, cuando lo hice, sonó el teléfono de la casa. Teníamos 4 teléfonos para contestar, así que me hice a un lado y contesté. Era el señor Gardner, de aquí, uno de los empresarios cristianos. Lo conocía bien, y me dijo, venga y celebre una reunión, hermano Branham. Y le dije, bueno, hermano Gardner, ¿sabe? Le dije, voy al aeropuerto a reunirme con el señor Boce para una reunión en Chicago, o algo así. Le dije, no sé qué harían. He estado un poco de mal humor estos últimos días, sin saber qué hacer. Y él dijo, bueno, nuestra iglesia ha estado ayunando y orando. Y algo me dijo, será mejor que vayas. Así que aquí estoy. Estoy un poco a su disposición. No sé qué hacer. Y subí a ministrar, a hablar de la palabra del Señor. Nuestro hermano Smith, aquí presente. Lo conocí, su pastor, un hermano encantador. No lo digo porque esté en su púlpito, pero lo es. Y luego conocí al hermano de Nueva York, que era nuestro cantante. Lo conocí antes. Y conozco a muchos de los diferentes empresarios cristianos de hoy. Y lo he pasado genial desde que estuve en Binghamton hace 2 días. Siempre he tenido un poco de cariño por Nueva York. Me gusta Nueva York. Es uno de mis estados favoritos de la Unión. Y pensé que algún día me gustaría vivir aquí en uno de estos lagos. De pequeño, me gustaba cazar, y mi conversión nunca me quitó esa pasión. Todavía me gusta cazar. Nueva York es uno de mis estados favoritos, cerca de Lake Placid y en las Adirondack, ¿sabes? Y creo que es uno de los lugares más hermosos del mundo, en mi opinión. Y me gusta el buen clima frío. Y me inicié esta noche. Así que, me gusta mucho, más que el clima cálido del sur. Y su gente aquí es amable, y siempre me han tratado muy bien en Nueva York. Mi tío vive en Plattsburgh y la hermana de mi esposa vive en White Plains, así que tenemos muchas cosas en común en Nueva York. Así que es un gran privilegio estar aquí esta noche en esta hermosa iglesia con este hermoso grupo de personas, para ministrarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no me siento a hacer itinerarios, porque mis reuniones son a veces un poco diferentes. No pretendo que sea así, sino simplemente, Dios trata con cada persona de manera diferente. Y a veces he estado en reuniones donde se reunieron 10.000 personas y él me apartaba para que me quedara con una persona en algún lugar. Así que simplemente tengo que seguir la guía del Espíritu Santo. Estoy seguro de que todos entendemos eso, como cristianos, ¿verdad? Seguir la guía del Espíritu. Así que, no sabemos qué sucederá exactamente.
Así que, simplemente estoy aquí, eso es todo. Y sea lo que sea que él guíe, bueno, así es como seguirá, supongo. Gracias por su amabilidad al venir esta noche. La noche de apertura, probablemente la primera vez en este país, ya saben, quizás tengamos un poco de curiosidad. Dejemos eso de lado esta noche y dejemos que el Señor nos hable y nos diga qué quiere que hagamos. Y si quiere que me quede más de 2 o 3 noches, está bien. Solo quiero quedarme hasta que me diga. Quiero que vayas a otro lugar, a Macedonia. Así es como me gusta. Y estoy seguro de que todos lo hacemos, amando a nuestro Señor Jesús y siendo sus siervos. Y ahora, acabamos de regresar de la India, a un viaje maravilloso y exitoso. Hace unos momentos, cuando empezaron a cantar esa canción, Solo cree. Oh, solo pienso en cuántas veces me ha llamado a la plataforma en los últimos años, miles de veces. En India, tuvimos una gran reunión, predicamos y ofrecimos un servicio de sanidad divina a la sombra del Vaticano, en Roma. En Portugal, continuamos desde Lisboa, bajamos a Egipto y luego a la India. Creo que nuestra mayor audiencia fue en India, la que jamás hayamos tenido. Ni siquiera podíamos verlos. Se calculó que había unas 500.000 personas en la reunión. Así que fue mucho más grande que la reunión africana, donde había podríamos haber reunido a unas 50 o 75.000 personas dentro de los hipódromos, pero no se podía ver nada por las calles. Nada, la gente estaba allí. Nuestro Señor Jesús fue grandioso con nosotros allí. Y lo que más me emocionó, más que las miles de sanidades y los milagros que hizo nuestro Señor Jesús, fue ver a 30.000 paganos llegar a Jesucristo con un solo llamado al altar. 30.000 personas que nunca antes habían aceptado a Cristo, que adoraban ídolos, etc. Llegar al Señor Jesús al mismo tiempo. Ahora, imagínense cómo se sintieron. ¿Sentías ganas de llorar? Bueno, te sentías un poco religioso, ¿sabes? Como si, realmente bien. Misioneros llorando, tendidos en el suelo. Y así fue realmente un tiempo maravilloso. Puede que Dios no nos dé tantos conversos, pero estará con nosotros aquí en Binghamton. ¿No lo creen? Aquí mismo. Nos ama tanto como a esa gente de allá y de otras denominaciones. Claro, no representamos ninguna denominación. Somos perfectamente interdenominacionales. Antes de mí, mis feligreses eran irlandeses, católicos. Me convertí y me uní a una iglesia bautista, donde obtuve la licencia y fui ordenado bajo la Iglesia Bautista Misionera, en la Convención Bautista del Sur. Y después de eso, bueno, el Señor se me apareció para orar por sus hijos. Y la Iglesia Bautista lo malinterpretó un poco. Entonces, pensé que si Dios quería que orara por sus hijos, tendría a alguien que lo creyera. Así que me junté con los pentecostales y fue como ponerme un guante en la mano. Encajé a la perfección, porque creían en eso, así que me sentí como en casa. 9 de niño, siempre fui un poco incomprendido. Quizás hayan leído mi historia, cómo se me apareció y me dijo, no bebas ni fumes, etc. Ahora bien, algunos de ustedes aquí podrían fumar y seguir diciendo que son cristianos, eso depende de ustedes. No estoy diciendo esas cosas. Él me dijo que no lo hiciera. Así que no debo fumar ni nada ni contaminarme con una vida inmoral. Tengo una tarea que hacer cuando sea mayor. Entre mis hermanos, mis compañeros, era un poco inadaptado. Y luego, cuando me uní a la iglesia bautista, supongo que pensaron que tenía demasiada religión. Así que era un poco inadaptado. Ya saben, dicen, Dios los cría y ellos los crían, ja, ja. Así que cuando llegué aquí, me sentí como en casa. Desde entonces me he sentido bien. Y me encanta tener estos momentos de compañerismo. 10 Ahora bien, creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y creo que todo debe basarse en la Biblia, cualquier tema, sea cual sea. Y la gente a menudo difiere conmigo, pero eso no me molesta. Los quiero igual, y siguen siendo mis hermanos y hermanas, y no me peleo con nadie. Y acabo de asistir a un evento en la India donde 17 religiones diferentes, anticristianos, se reunieron conmigo en el templo Sikh, en el templo jainista, y son 17 religiones diferentes, anticristo. Bueno, nunca me peleé con ellos. Simplemente dejé que expresaran las suyas, y entonces el Señor justificó lo que decía esa noche. Así que, miles y miles de ellos vinieron a Jesucristo en esa reunión, así que, la cuestión es, un hombre puede hacer una declaración. Puede equivocarse, porque es simplemente un hombre. Todos estamos sujetos a errores, pero cuando Dios hace una declaración, es verdad. Es verdad.
Y ahora, hasta que nos familiaricemos y veamos lo que el Señor quiere que hagamos, creo que si leemos algo de su palabra y hablamos de ello esta noche, no queremos entretenerlos demasiado en las reuniones nocturnas. El Señor podría darnos un gran servicio de evangelización. Podría darnos un servicio de sanidad. No lo sabemos. Haga lo que haga, diremos: amén, querido Señor. Así es. Ahora bien, hay muchos, cualquiera de nosotros que pueda sostener una Biblia podría abrirla así, pero nadie puede abrirla realmente excepto el Señor. Porque, ¿recuerdan en la visión de Apocalipsis? Él vio a uno sentado en el trono. Y él tenía el libro en su mano, y ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra era digno de tomarlo, ni siquiera de mirarlo, ni de abrir sus sellos. Y un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo, vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, y abrió y desató los sellos, porque era digno. Y ese es el Cordero de Dios, el autor de este libro. Así que, antes de intentar abrirlo, hablemos con el autor de este libro mientras inclinamos la cabeza. Apocalipsis 4, 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Apocalipsis 5, 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5, 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5, 3, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Apocalipsis 5, 4, y lloré mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Apocalipsis 5, 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5, 6, y miré, y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5, 7, y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 12 Padre nuestro, bondadoso y amoroso, venimos a ti esta noche con la humildad de espíritu y te pedimos perdón por nuestros pecados, pues tú, por tu misericordia, nos concederás el perdón de todos nuestros pecados y transgresiones. Y ahora, Padre Celestial, te lo pedimos acercándote en el nombre del Señor Jesús, pues no tenemos otra garantía. Pero Él nos ha dicho: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, con la seguridad de pasar un rato contigo, si tan solo pedimos en su nombre, sabemos que nos escucharás. Así que, Padre, oramos ahora para que, en su nombre, perdones a cada uno de nosotros nuestros pecados y transgresiones contra ti. Y si hay algún pecado en nuestras vidas, quítalo, Padre. No queremos que siga ahí, porque solo corrompería nuestro camino en la tierra y fracasaríamos al final. Así que, oramos para que nos perdones cada falta y que la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús, nos limpie esta noche de toda maldad. Bendice a esta pequeña iglesia, Padre, a sus miembros, al pastor, a todos sus obreros y a las iglesias aquí representadas. Bendice las ciudades, Padre, aquí y sus alrededores. Juan 14, 13, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 13 y te rogamos que envíes al Espíritu Santo, y que Él recorra estas ciudades, las rastree y marque a la gente. Concédelo, Padre. Que este sea un tiempo de separación y de distinción entre tu pueblo, para que los que anhelan servirte se acerquen a ti. Que los corazones de los santos sean llenos del Espíritu Santo. Concédelo. Y que los pecadores encuentren gracia perdonadora en el altar de sus corazones. Concédelo, Señor. Ahora, si es tu voluntad que tengamos servicios, la sanación de enfermos o cualquier otra cosa que desees que hagamos, manifiéstanoslo, Señor. Danos testimonio de ello. Aparece y muéstranoslo. Estamos aquí, Padre, avanzando lentamente, esperando ver qué harás. Ahora encomendamos todas estas cosas, estas bendiciones, en tus manos. Y ahora ven, Señor Jesús, y toma la palabra. Que el Espíritu Santo la lleve a cada corazón, tal como la necesitamos esta noche. Y al partir, digamos como los de antaño que vinieron de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón al oír la voz del Señor Jesús? Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Lucas 24, 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?
14 Para mí, empezar a enseñar la palabra es algo completamente nuevo. Hace años, como pastor del tabernáculo y ministro bautista, teníamos clases excelentes. Les impartíamos, quizás, una serie de temas durante un año completo. Empezábamos con el libro de Génesis y uníamos la Biblia. Empezábamos con el libro de Éxodo y lo repasábamos, y con el libro de Daniel, o donde fuera, y quizás con el libro de Apocalipsis. Y simplemente llevábamos todo el libro de un lugar a otro. Toda la palabra de Dios está escrita por inspiración. No hay ninguna contradicción en toda la Biblia. Si la hay, quiero buscarla. No hay nada escrito que no pueda ser aclarado por la palabra de Dios, si se pone correctamente en su lugar. Pero nunca lo haremos con el entendimiento humano. El Espíritu Santo escribió la Biblia, y el Espíritu Santo es el único que puede interpretarla. Y Él nos la daría según la necesitemos. 2 Timoteo 3, 16 Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Pedro 1, 20 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. 2 Pedro 1, 21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 15 Ahora, en la escritura que estaba pensando esta noche, al venir aquí, era leer y enseñar un poco, si Dios quiere, del libro de Hebreos. Uno de mis pasajes favoritos de la escritura es este gran libro porque es una separación. Y ahora, en el capítulo 10, comenzaremos a leer un poco, y veremos lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Confiando en que Él bendecirá cada corazón de cada creyente, y si hay algún incrédulo, se convertirá en creyente esta noche. Ahora, este gran libro de Hebreos. Por supuesto, los eruditos discrepan sobre quién lo escribió. Personalmente, me parece que fue escrito por San Pablo. Parece su técnica, la forma en que abordó el Evangelio. Ahora, aquí está escribiendo a los hebreos. Y aquí, siendo que los hebreos vivían bajo la ley, es bueno comenzar aquí mismo porque comienza. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto al que se acerca. Hebreos 10, 1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 16 Ahora bien, la ley con una sombra, muchas veces han oído a la gente referirse al Salmo 23 diciendo, sí, aunque ande por las sombras oscuras, o el valle de las tinieblas. Siempre usamos oscuridad ahí, no es el valle de las sombras, no las sombras oscuras, ni el valle oscuro. Es el valle de sombra de muerte. Ahora bien, esto muestra que si hay una sombra, tiene que haber un cierto porcentaje de luz o no produciría sombra. Así que la muerte, en sí misma, es solo una sombra. En otras palabras, es un espantapájaros para el creyente, tratando de asustarlo cuando hay suficiente luz mezclada para mostrar que hay luz en alguna parte. Y ahora, la ley con una sombra de lo que vendrá, Salmo 23, 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hebreos 10, 1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En el capítulo 12 del Apocalipsis leemos que la mujer apareció en el cielo, y estaba de parto para dar a luz un hijo, y la luna estaba bajo sus pies, y el sol a su cabeza. Eso representaba la ley. La iglesia, por supuesto, la mujer era la iglesia, y la luna bajo sus pies representaba la ley, y el sol a su cabeza representaba la dispensación de la gracia. Y la luna es una sombra del sol. La luna y el sol representan a Cristo y a la iglesia. En otras palabras, la luna y el sol son marido y mujer. Que cuando la luna solo refleja la sombra del sol, el sol brilla sobre la luna, refleja la luz a la tierra, cuando está oscuro. Apocalipsis 12, 1 Entonces apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12, 2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría la angustia de dar a luz. 18 Ahora bien, cuando Cristo se fue, como el sol al ponerse, la luna sale para dar luz hasta que el sol regresa. Pero cuando el sol regresa, la luna simplemente se desvanece y el sol produce la luz. Y lo mismo ocurre con la ley y la gracia. La ley debía reflejar, o ser una sombra, de la luz hasta que la luz llegara, y la luz era el Señor Jesús.
Y la ley se desvaneció, cuando la luz tomó su lugar. Ahora bien, la luna allí, había suficiente en el reflejo para reflejar la luz, mostrando que había una esperanza, y un lugar bendito al que ir después de la vida, porque la ley reflejaba eso a la luz del Evangelio. Ahora bien, la luna debe dar luz mientras está oscuro, en ausencia del sol. 19 Y ahora la iglesia debe dar la luz, una luz menor, en la ausencia del Señor. Y cuando la luz de la luna brille y el sol entre en la luna, ambas se fusionen y formen una sola luz. Así será cuando el Señor Jesús regrese. La luz que la iglesia ha reflejado, y el mismo Jesús, las mismas obras, la misma luz, lo mismo que hizo aquí en la tierra, se refleja en su iglesia, mostrando que Él vive en algún lugar. Cuando miro esta noche y veo la luna brillar, las estrellas brillar, la luz menor, cuando puedo ver eso, es garantía de una cosa, que el sol brilla en algún lugar. Así es. 20 No hace mucho, hace unos años, pastoreaba la iglesia bautista de Milltown. Y por la noche volvía a casa con unos amigos con los que me quedaba, lejos en el campo. Y pasábamos por un viejo cedro. Subíamos la colina. Y allá abajo, en el sur de Indiana, hay un terreno ondulado como el que tienen aquí. Y solía haber un ruiseñor, supongo que los tienen aquí, y cantaba toda la noche. Y me encantaba oír a ese pájaro. Y cuando pasaba por la noche, lo oía. Cantaba toda la noche. Y noté que en una noche nublada cantaba un rato y luego se detenía un rato. Luego cantaba un rato y luego se detenía un rato. Y después de un rato, se soltaba y volvía a cantar. Así que me puse a estudiar la naturaleza del ruiseñor. Y se sienta por la noche mirando al cielo. Y mientras miraba hacia arriba, observaba las estrellas. Y cuando no veía nada, no cantaba. Pero cuando veía brillar una estrella, la miraba fijamente y empezaba a cantar. Pensé, vaya lección. Ahí la tienes. 21 Oh, si pudiera salir esta noche y preguntarle a las estrellas, Estrellita, ¿qué te hace brillar? Si esa estrellita pudiera responderme, diría, hermano Branham, no soy yo quien brilla, es el sol que me ilumina, el que me hace brillar. Así es con cualquier cristiano nacido de nuevo. Cuando da su testimonio o hace algo similar, da su testimonio, vive una vida para Cristo, no es el individuo, es el Espíritu Santo reflejando su luz en él, convirtiéndolo en una luz que brilla. Y mientras ese ruiseñor pueda ver brillar una estrella, cantará. Disculpen la expresión, pero mientras pueda escuchar un fuerte amén de vez en cuando, sé que Cristo aún vive y reina en su iglesia. Cuando se puede escuchar algo que refleje algo del Evangelio, un reflejo que regresa. Oh, ¿cómo se puede observar a Dios si solo se observan los elementos de la naturaleza? Hace tiempo, estaba en las montañas y pasé junto a un viejo manantial del que siempre bebo cuando voy. Era el manantial más feliz que he visto en mi vida. Burbujeaba, 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 burbujeaba constantemente. Y pensé, agua manantial, ¿qué te hace tan feliz? ¿Por qué burbujeas y saltas todo el tiempo? Pensé, quizás porque los ciervos beben de ti es lo que te hace burbujear y saltar. Si pudiera hablar, diría, no, hermano Branham, no es por eso que salto. Yo diría, bueno, quizá porque los osos vienen de vez en cuando y beben de ti. Quizá eso es lo que te hace burbujear y saltar. Él simplemente me respondería, no, hermano Branham. Yo diría, bueno, quizá sea porque bebo de ti, lo que te hace burbujear y saltar. Él diría, no, no es eso. Le preguntaba, ¿qué te hace tan feliz y saltar tanto? Si pudiera hablar, diría, hermano Branham, la razón por la que salto no soy yo, es algo detrás de mí que me empuja y me hace saltar. Y esa es la fuerza del agua que sale disparada. 23 Y así es cada hombre y mujer nacidos del Espíritu de Dios. En el instante en que cambias, algo en ti se instala y te convierte en una persona diferente. Ves la vida de manera diferente, ves las cosas de manera diferente. No eres tú quien bulle. Es algo dentro de ti que lo impulsa. Es Cristo impulsando el testimonio y la vida. Y todo regresa a Cristo. La ley, con una sombra de lo venidero, no pudo perfeccionar al que viene. ¿Cómo se llama el tema al hablar de esto? Perfección. Dios exige perfección. Nadie podría ir al cielo fuera de estas cosas perfectas. Perfecto. Debe ser perfecto. Y, sin embargo, la Escritura dice, nadie es perfecto. Entonces, si debes ser perfecto para ir al cielo, y la Escritura dice que nadie es perfecto, y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo vamos a entrar en la morada de Dios, si Él exige perfección? Jesús dijo, creo en Él, en el Sermón del Monte, dijo, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto.
Piensen en la perfección que Dios exige de la persona. La perfección. Mateo 5, 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 24. Vimos el primero, dado en el jardín del Edén, el hombre estaba en un estado perfecto. Después de un tiempo, cayó, y luego manchó su perfección. Manchó su herencia con Dios, perdió su comunión y fue separado de Dios. Cuando pienso en la perfección, ¿cómo podríamos ser perfectos? Ahora bien, el escritor dijo aquí, estos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año nunca podrían perfeccionar al que se acerca. El requisito es la perfección, y el sacrificio de la vida animal nunca podría perfeccionar al que se acerca. La vida animal, la sangre de animales, cabras, novillas, ovejas, etc., era sangre animal, y en el torrente sanguíneo reside la vida. La vida está en la célula sanguínea. La vida reside en la sangre. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hace unas semanas, cuando los sikhs, o mejor dicho, los jainistas, se tapaban la boca con algo para no respirar ni un mosquito. Pensaban que si respiraban un mosquito y lo mataban, podría ser algún pariente el que regresara en forma de insectos. Y así era como actuaban para asegurarse de no estar sentados sobre una hormiga o algo así. Dije, ¿cómo podría esa gente aceptar el sacrificio de sangre? Ni siquiera mataban una hormiga, ni esterilizaban un cuchillo tras cortarse un dedo en una operación, por miedo a matar un germen que estuviera en el cuchillo. ¿Se imaginan? Dije, ¿dónde está la base de su religión? 26 dijo, del hombre. Todo se basa en la bondad, todo en las obras. Nada de gracia, todo se basa en la bondad, en lo que un hombre puede hacer. Si un hombre vive lo suficientemente bien, será Dios mismo, si pudiera vivir lo suficientemente bien. Dije, miren. La vida reside en la célula sanguínea. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Un sustituto inocente debe tomar el lugar del pecador culpable. Ah, quiero que entiendan esto ahora. Fíjense. Un sustituto inocente debe tomar el lugar del culpable, y sucedió lo mismo en el Edén. Cuando Adán pecó, cortó su comunión con Dios Padre. Y cuando pecó, antes de poder comparecer ante Dios, Dios tuvo que matar alguna oveja, quizás, lo que fuera, y hacer una cobertura. La sangre debía ofrecerse en sustancia porque la sangre, donde residía la vida, y Dios exigía vida al pecar. Génesis 3, 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 27. El juicio del pecado es quitar la vida. Observe cómo la gente ahora puede mirar y ver que así es como creemos tan supremamente en la sangre del Señor Jesús. Jesús, yo solía pensar que era judío, o que tenía sangre judía. Nació de una madre judía, pero no tenía sangre judía. Tampoco era sangre gentil. Era la sangre de Dios, Dios el Padre cubrió con su sombra a la Virgen María y creó una célula sanguínea en el vientre, que dio a luz al Hijo, Cristo Jesús. ¿Ven lo que quiero decir? Cada macho, la célula sanguínea sale del macho. Como, la gallina puede poner el huevo, pero no es fértil a menos que haya estado con el pájaro macho. Y a menudo he dicho esto, no en broma, porque no creo en ello en la plataforma, sino como una expresión. Si tomas una vieja madre pájaro, puede poner un nido lleno de huevos, y ella puede cernir sobre ellos. Puede voltearlos. Ella puede ser tan fiel con ellos hasta que se sienta en ese nido, hasta que se empobrece tanto que no puede volar del nido. Tan fiel a esos huevos. Pero a menos que la madre haya estado con el macho, nunca eclosionarán. No son fértiles. Así es con muchas iglesias hoy en día. Puedes reunir a un grupo de personas, puedes mimarlas, y esto, y aquello, y lo otro, y lo que quieras, pero si no han estado con Cristo Jesús ni han nacido de nuevo, solo tienes un nido lleno de huevos podridos, eso es todo. Así es. Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Es hora de limpiar y encontrar algo, o a alguien que haya estado en contacto con el Señor Jesucristo y haya nacido de nuevo. Nunca podrás lograr que crean en lo sobrenatural, porque no hay nada en ellos con que creer. Amén. Eso no es leche descremada. Mira. Así es.
Un hombre debe nacer de nuevo por el Espíritu de Dios, y luego el Espíritu del Creador mismo entra en el individuo y reclama una relación como filiación. Entonces esa persona es descendiente de Dios, y Dios, quien creó los mundos con su palabra, y este hombre es descendiente de él. Puede creer cualquier cosa. Todo le es posible, porque cree ser parte de Dios. Es un hijo de Dios, o una hija de Dios. Di, ¿crees en la sanidad divina? Claro, Dios lo dijo. Sí, Señor. ¿Crees en nacer? Claro. Sí, Señor. Dios lo dijo. Cree en cualquier cosa. Todo lo que Dios diga está bien, porque la palabra de Dios se hará. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 29. Cualquier promesa divina en esta Biblia se cumplirá si la crees. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina la hará realidad. Fíjate. Entonces, ¿cómo llegaremos al cielo? Quiero preguntarte esta noche. Si solo perteneces a la iglesia aquí, si nunca has nacido de nuevo, quiero preguntarte cómo vas al cielo, si la Biblia dice que debes ser perfecto. Y la ley testifica de la perfección. La ley, con su sombra, nunca podría hacer perfecto al creyente. Entonces, ¿cómo vas a ser perfecto? Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 30. Fíjense. En el Antiguo Testamento, el creyente, al venir, salía, como Juan Pérez, y quizás cometía adulterio, decía una mentira o algo así. Venía con un cordero. Así testificó el gran cordero, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Lo primero es que el cordero debe ser perfecto. El cordero debe ser sin defecto para la ofrenda por el pecado. ¿Se imaginan eso? Mucha gente piensa, sé que hay gente en esta ciudad. Bueno, podría ser cristiano si tan solo pudiera dejar esto. Si tan solo pudiera ser un mejor hombre. Si tan solo pudiera ser una mejor mujer. Nunca mejorarás en ese estado. Nunca podrás mejorar hasta que algo entre en ti para hacerte mejor, y entonces naces de nuevo. No puedes hacerlo. Levítico 4, 32. Y si ofrece cordero para ofrenda por el pecado, ofrecerá una hembra sin defecto. Números 6, 14. Y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin defecto para holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto para expiación, y un carnero sin defecto para ofrenda de paz. 31. Como bajo la antigua ley, si un pequeño, digamos, la yegua parió una mula bebé allá abajo, y el pequeño nació con las orejas rotas, bizco, patizambo. ¡Qué criatura tan horrible! Cualquiera que haya arado aquí sabe lo que es una mula con las orejas rotas. No sirve para nada. Y lo mirarías, dirías, bueno, si el pequeño pudiera ver y entender, miraría y diría, bueno, no tardará mucho. Nunca me alimentará. Cuando salga, el dueño de aquí me encuentre, me dará un golpe en la cabeza y me tirará a la zanja, porque nunca serviré de nada. Mírenme. No sirvo para nada. Miren, tengo las orejas rotas, los ojos bizcos, las rodillas destrozadas, ni siquiera puedo caminar derecho. Soy una persona horrible. 32. Pero si la anciana madre recibiera la instrucción correcta, diría, espera un momento, hijo, déjame decirte algo. El sacerdote nunca te verá, pero el hombre de la casa, cuando salga esta mañana y vea que naciste con primogenitura. Eres el primero, tienes primogenitura. Así que el amo tendrá que ir a buscar un cordero que el sacerdote examinará sin mancha, y él tendrá que morir en tu lugar para que puedas vivir. Vaya, el pequeño podría patalear, correr y divertirse a lo grande. Vaya, nunca lo verá. El sacerdote no lo verá. El sacerdote examinará al cordero, para ver si tiene alguna falla, no a la mula, sino al cordero, porque la mula nació con primogenitura. ¡Ay, Dios mío! Empiezo a sentirme religioso. 33. Dios nunca examina al creyente hasta que muere, y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Dios mira al Cordero. Cristo murió en tu lugar. El Cordero, sin mancha. Fíjate. Esta pequeña mula, entonces, podía divertirse. Aquí hace un tiempo, un pequeño granjero, era un buen granjero. No tenía un granero grande, ni mucho con qué trabajar, pero era un hombre trabajador. Me recuerda a algunos pastores, quizás. Puede que no tengan una iglesia muy grande, o mucho de esta manera, pero son trabajadores. Les gusta trabajar y traer alimento espiritual a la iglesia, predicar toda la palabra. 34. Así que el granjero, cultivó una buena cosecha.
Su vecino consiguió algunos tractores, etc. Y tenía un granero grande y bonito, y casi 14 quilates en el pomo de la puerta de los graneros. Y tenía un granero maravilloso, pero era demasiado perezoso para trabajar. Así que, ese año, toda la granja creció en maleza. Y así, cuando llegó la época de la cosecha, lo único que el granjero con el granero hermoso y todo lo que podía hacer era cortar la maleza y ponerla allí para alimentar a su ganado. Pero tenía un granero hermoso. Oh, era bonito. Así que, al igual que el otro granjero, era un hombre trabajador. No tenía un granero grande, pero había cultivado buena alfalfa. Así que la puso en el desván del granero para alimentar a su ganado. En cada establo nace un ternerito ese año. Así que, la primavera siguiente, cuando los soltaron, lo primero que supieron fue que lo soltaron allí arriba, y no tenía mucho corral para correr. Así que salió. Era un viejecito, salió, y estaba todo redondo y gordo. Y vaya. Empezó a patalear con ese agradable y cálido viento primaveral. Y se lo estaba pasando en grande, pataleando, corriendo y pataleando, pasándolo en grande. Gordito y redondo, ya saben, comía buen heno todo el invierno. Estaba bien. Y el otro dejó salir a su ternero, pobrecito, que tenía maleza. Estaba tan flaco que el viento casi lo derriba. Salió. Apenas podía caminar así, ¿saben? Y miró con su ojito tenía una iglesia hermosa, granero, perdón. Miró a su alrededor para ver qué bonito era su granero, pero estaba tan flaco que no podía sostenerse bajo la presión del viento. ¿Sabes a qué tipo de viento me refiero? Ese viento, como el del día de Pentecostés, que llegó arrasando por allí. El viento empezó a soplar. Lo tambaleaba, no lo soportaba. El otro pequeño era gordo y redondo. Mejor, le gustaba. Lo hacía sentir bien. ¿Sabes a qué me refiero? Seguro. De acuerdo. ¿Sabes lo que hizo ese ternerito flacucho? Se asomó por la grieta y vio al otro ternerito gordo saltando arriba y abajo. Dijo: TSK, TSK, TSK. ¡Qué fanatismo! Vaya, vaya, qué fanatismo. El pobrecito no había comido. Así son las cosas hoy en día, hermano. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento del Espíritu Santo, al estilo tradicional, que inunde el país para llenar a la gente de las vitaminas de la palabra de Dios, donde sepan dónde están y lo sepan. Que se acabe el miedo en la iglesia. Ahora, la gente, donde sabemos que por gracia somos salvos, llenos del Espíritu Santo y sellados para el día de la redención. Sí, Señor. Que se acabe todo el miedo. Cómo los bendiga a Dios. Fíjense. Entonces, cuando el hombre pecó, tuvo que presentar una ofrenda por el pecado. Trajo el cordero. Sabía que debía morir, porque Dios había dicho: el día que de él comas, ese día morirás. Así que ella vio que algo tenía que morir en su lugar. Confesó sus pecados. Luego, se tomó nota de eso y se guardó en el libro. Así que llevó el corderito al sacerdote, lo puso en el suelo y confesó sus pecados sobre su cabeza. Sacó el cuchillo, y el sacerdote lo cortó de garganta. ¿Alguna vez has oído morir a un cordero? Es lo más horrible que jamás hayas oído. El corderito allí pateando, saltando, con la sangre manándole y su lana blanca bañándose mientras la sangre lo salpicaba por todas partes. Y este pecador sentado allí con las manos sobre el corderito, confesando: debería ser yo el que muera, Señor, pero el corderito ha tomado mi lugar. Así que, mientras sentía al corderito temblar y sacudirse, con sus músculos y su lana bañados y sus manos ensangrentadas, mientras el corderito moría, confesó sus pecados. Génesis 2, 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 36. Luego se tomó nota de eso y se guardó en el libro. Si ese hombre pecaba por segunda vez, moriría sin piedad, bajo 2 o 3 testigos. Pero debía saber que ese cordero murió por él, entonces un sustituto inocente. El hombre salió de la iglesia con el mismo deseo en su corazón que tenía al entrar, porque la sangre del cordero era una vida animal, no humana. Así que no podía expiar el pecado. Era solo una sustitución. Era solo una cobertura. La ley solo cubría, pero la sangre de Jesucristo se divorció del pecado, lo quitó. Fíjense. Entonces ese hombre, incluso la muerte del cordero, sintió los resultados en sus manos al mirar hacia arriba y confesar sus pecados, y fue rociado con la sangre del cordero. Salió con el mismo deseo en su corazón. Porque la ofrenda de ovejas y cabras no podía perfeccionar al que se acercaba. Pero, Dios mío. Aquí tienes.
Pero un creyente, no alterado emocionalmente, no a causa de algún pariente que se ha ido, sino con una mirada sensata y cuerda al respecto, sabiendo que es culpable de pecado, camina hacia el altar del Señor Jesucristo, coloca sus manos sobre el Cordero moribundo en los respetos del Calvario, y atrae hacia lo profundo de su corazón el conocimiento de que Cristo fue clavado allí en la cruz por él y murió en su lugar. Hebreos 10, 1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10, 4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10, 28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. 37 El adorador, una vez purificado con la sangre de Jesucristo, ya no tiene conciencia de pecado. El pecado ha desaparecido. Observen aquí, en el versículo 10. Por la cual, somos santificados mediante la ofrenda de la sangre de Jesús, una vez para siempre. No cada año continuamente. Y todo sacerdote, de pie cada día, ministrando las mismas ofrendas, muchas veces, más bien, el mismo sacrificio, que nunca puede quitar los pecados. Pero, miren. Habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sienta a la diestra de Dios. Hebreos 10, 2 De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Hebreos 10, 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10, 11 Y ciertamente todo sacerdote está cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 10, 12 Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 38 ¿Lo creen? Estén atentos. Muy bien, cristianos. Esto los atrapa ahora. Esto lo confirma. Estén atentos. De ahora en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y la última es la muerte. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. De lo cual el Espíritu Santo también nos da testimonio, pues después de haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y la escribiré en sus mentes. Hebreos 10, 13 De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, 14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 15 De lo cual nos da testimonio también el Espíritu Santo, pues después de haber dicho: Hebreos 10, 16 Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. 39 Fíjense. Pero un cordero cada año, vienen y hacen otra ofrenda. Cada año regresan y hacen otra ofrenda. Cada año hacen memoria del pecado. Pero este hombre, después de ofrecer su sangre una sola vez, se sentó a la diestra de Dios y de la majestad en las alturas, y ha perfeccionado para siempre a todo creyente que ha venido y ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Dios ha protegido para siempre a los santificados en Cristo Jesús. Amén. Vaya. ¿De qué tenemos miedo? ¿De qué te preocupas? No escuches lo que dice el diablo. Cree lo que Dios dijo. Ahora bien, ¿cómo podría ser perfecto? No podría ser perfecto. Tú no puedes ser perfecto. Pero Dios no nos mira a nosotros, cuando nacemos de nuevo en el cuerpo de Cristo, Dios mira a Cristo. Él tomó mi lugar. Él tomó tu lugar. Y Él es el que es perfecto y nosotros estamos en Él perfeccionados esta noche ante Dios Padre mediante la ofrenda de su sangre. Amén. 40 Oh, cómo me gusta eso. Son buenas vitaminas, espiritualmente hablando. Sabes que te engordan. Fíjate. Oh, Cristo. Que todo el énfasis se ponga en Él, no en las iglesias metodistas, bautistas o pentecostales. Se debe poner en Cristo. Él fue quien murió. Fíjate. Ahora, en la célula sanguínea que Dios Padre, cuando sacó a Cristo Jesús del vientre de María, mira. Él creó una célula sanguínea. Y ahora esa célula sanguínea, en ella estaba la vida, Dios mismo. ¿Cómo se formó a sí mismo en esto? Mira un germen. Mira tu propio cuerpo. Puedes ver la sanidad divina fácilmente si miras esto, si ves de dónde vienen los tumores cancerosos y demás. Son demonios. Puedo probarlo con la palabra de Dios. Mírate a ti mismo. En un tiempo, eras solo un pequeño germen.
Míralo a través de un microscopio, algo que he tenido el privilegio de hacer en sanatorios, clínicas y lugares donde me han entrevistado. Y observaron el germen en el esperma, del esperma humano, millones de ellos, diminutos gérmenes, tan diminutos que no se pueden ver a simple vista. Esos fueron todos los individuos aquí presentes en un momento dado. 41 ahora, ese pequeño germen entonces frío, la madre es la incubadora. Cuando entra allí comienza a desarrollar esa célula, se extiende y desarrolla otra célula, otra célula, otra célula. Y cada semilla traerá su especie. Perro, un perro. Pájaro, un pájaro. Hombre, un hombre, lo mismo. Ahora, de ahí es de donde vienes, pero ¿de dónde vino el cáncer? Es un gran crecimiento también. Son células en desarrollo, comenzó a partir de un germen. ¿De dónde vino ese germen? Del diablo. Eso es lo que es. Ahí es donde está el tumor, la catarata o cualquier otra enfermedad bacteriana. Demonios. Eso es exactamente. Jesús dijo que Él daba poder para echar fuera demonios en su nombre. Ese es exactamente el Evangelio, hermano. El Evangelio viene a través de la demostración del Espíritu Santo. 42 Fíjense. Ahora, en el germen, pero cuando Cristo estaba en el vientre de María, eres solo un pequeño germen. Antes de ser un germen, ¿qué hay después de ese germen? Es una vida. Entonces estás en lo sobrenatural, estás en la sexta dimensión, estás completamente fuera del razonamiento humano, estás en la vida espiritual. Cada pequeño germen tiene una vida. Esa vida viene de algún lugar. La vida del cáncer viene del diablo. Tu vida viene de Dios. Esa es la diferencia. Y Dios, manifestándose en carne, fue Cristo Jesús el ungido, se envolvió en una célula sanguínea, Dios mío. En el vientre de María, dio a luz su vida. Vivió como hombre, murió como hombre para dar su sangre para que, a través de su cuerpo y el derramamiento de su sangre, todo creyente pudiera estar envuelto en esa célula sanguínea con él. Lo cual es un espíritu nacido de nuevo de un hombre, envuelto en la célula sanguínea del Hijo de Dios, y Dios no puede negarte más de lo que podría negarse a sí mismo. Porque por un solo espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo y nos hacemos partícipes del mismo espíritu que está en esta célula sanguínea. Y la iglesia está envuelta en la célula sanguínea de la vida de Jesucristo. Aleluya. Entonces somos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo en el reino. Romanos 8, 17 y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Ay, Dios mío! Dices, hermano Branham, el diablo me atrapó. No, no fue el diablo. Saliste al diablo. El diablo no puede atraparte, porque estás muerto. Los muertos no discuten, ni se quejan, ni murmuran. Estás muerto y tu vida está escondida en Dios por medio de Cristo, y estás sellado allí por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede el diablo atraparte? No puede. Así es. Entras una vez. Por un solo espíritu, no por una sola letra, todos somos unidos en un solo cuerpo. No por una sola denominación somos todos traídos al cuerpo, sino por un solo espíritu. Todos somos bautizados por el bautismo del Espíritu Santo en un solo cuerpo. Seamos metodistas, bautistas, pentecostales o lo que seamos, un solo espíritu nos ha bautizado en un solo cuerpo de creyentes. ¿Lo crees? 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Jesús dijo en San Juan 5, 24, asegúrate de leerlo. Piensa en un puñado y 2 docenas de huevos. 5, 24, Juan 5, 24. El, pronombre personal, individualmente, no en grupos, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene, tiempo presente, vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Me apoyo en Cristo, la roca sólida. Todo lo demás es arena movediza. Puedes decir que tienes que ser metodista o bautista si quieres, pero él dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es su palabra. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 45 Te digo, hermano, que el diablo puede darte la lata por cómo te sentiste al recibirlo. Alguien dijo, me siento bien, por eso sé que lo conseguí.
Esa no es la razón por la que sé que lo conseguí. La razón por la que sé que he cumplido la condición de Dios y que el diablo no puede pisotear la palabra de Dios es así dice el Señor. Eso es todo. Basado en la promesa de Dios, he cumplido las condiciones de Dios y sé que tengo vida eterna. Así lo hace todo creyente, porque ha cumplido las condiciones de Dios y los requisitos que le fueron impuestos. ¡Ay, Dios mío! Hace un tiempo, es tan fácil condenar a los demás. Hace un tiempo teníamos una reunión por aquí, creo que en Pensilvania. Creo que por Erie, o por ahí. No, fue en Ohio. Creo que fue en Toledo. Estábamos teniendo una reunión estupenda en un estadio, había miles de personas, y apenas podíamos entrar ni salir. Me tenían en un motel, en el campo. Había un pequeño local al otro lado de la calle donde comíamos. Era un sitio encantador. Era Dunkar's. Ya sabes, Amish o Dunkar's, como se llamen. Y las señoras que trabajaban allí eran muy limpias y se portaban muy bien. Nos lo estábamos pasando de maravilla comiendo allí. Lo pasamos genial. Bueno, el domingo todos cerraron y se fueron a la iglesia. Así que eso es lo que hay que hacer. 46 Bueno, me quedé allí afuera. El señor Baxter, el gerente, y algunos de ellos entraron a dar un discurso. Billy y los demás habían entrado a repartir estampitas. Y yo estaba allí. Pensé, tengo un poco de hambre. Llevo 2 días sin comer. Creo que iré por un sándwich, porque voy a dar un discurso esta tarde. Era domingo. Y normalmente los domingos por la tarde les cuento la historia de mi vida o les hablo. Entonces pensé, encontraré, miré hacia allá y dije, ese es un restaurante, un lugar común y corriente. Y caminé hacia allá, y esto es impactante. Hermano, en cuanto entré por la puerta, vi a un policía de pie, abrazando a una mujer, que jugaba en una máquina tragamonedas. El juego es ilegal en Ohio, y la ley que se supone defiende la rectitud, apostando él mismo. Y era un hombre tan viejo como yo. Así que debía estar casado y tener esposa en otro lugar. ¡Qué vergüenza! Miré hacia atrás y había una joven sentada a la mesa atendiendo a unos chicos, todos borrachos. La forma en que actuaba esa joven, dejando que esos chicos la trataran, era una vergüenza. Y pensé, mira, si no es del paraíso a una guarida de ratas, casi. 48 Escuchen. Les diré algo. No se preocupen de que Rusia venga aquí y azote a Estados Unidos. No se preocupen de que alguna nación venga y nos azote. Nos estamos azotando a nosotros mismos. Toda moral se está desmoronando. Sí, no es el petirrojo que picotea la manzana lo que la daña. Es el gusano en el corazón el que mata la manzana. Eso es lo que se lleva la manzana. Así que no es otra nación. Somos nosotros mismos. El comunismo no es Rusia. El comunismo es un espíritu. Así es. Y está arrasando este lugar y lo está arrasando. Saben que es cierto. De acuerdo. Quizás tenga más que decir sobre eso en otra ocasión. 49 Pero fíjense, esta mujer, sentada allí en esa mesa, esa joven, pensé, Dios mío. Miré hacia allá y vi a un anciano sentado allí, y allí estaban 2 hombres borrachos, uno con un abrigo militar enorme y largo, y una querida madre anciana sentada allí, tan vieja como mi abuela. Y la ropa que llevaba puesta, ropa cortita, y los brazos y la piel arrugada de la pobre anciana. Y tenía esta manicura, como se le llame en los labios, ¿sabe? Con eso, sé que no es lo correcto. No puedo, nunca lo que es. Es pintura. Y lo tenía por todos los labios así. Era azul, azulado, ¿sabe? Y tenía y miré a la pobre anciana, estaba sentada allí con un cigarrillo, fumándolo. 50 y miré, pensé, ¡ay, Dios mío! Y 2 ancianos, dije, Dios, ¿por qué no borras esto de un plumazo? Si yo, un pecador, pude mirar y despreciar algo así, ¿cómo puede tu gran santidad mirar algo así y soportarlo? Pensé, oh, Dios, mi pequeña Rebeca y Sara van a tener que subir aquí, una de 8 años y la otra de 3. Pensé, ¿cómo van a subir aquí y ver algo así? ¿Qué les espera en su vida? Dios, ¿por qué no limpias esto de una vez? Y entonces Dios me dio una lección. Así es. Los 2 hombres se levantaron, fueron al baño. Y yo estaba allí de pie mirando a mi alrededor. Y pensé, oh, Dios, mira. ¿Qué pasa? Nadie que me atendiera. Solo estaba de pie en la puerta mirando a mi alrededor. Estaba bastante oscuro hacia la puerta. 51 Y el Espíritu Santo me dijo, ven acá. Y me acerqué. Al sentarme, miré y vi el mundo girando. Alrededor de este mundo había un arco iris. Parecía una franja roja, como un arco iris que daba vueltas y vueltas.
Entonces entré en él, y estando allí, miré y vi a alguien justo encima con los brazos extendidos así. Era nuestro Señor. Y me di cuenta de que cada vez que hacía algo malo, justo entonces, según la gracia, según la palabra, el Padre me habría quitado la vida allí mismo. Pero Cristo, cada vez que cometía un pecado, lo golpeaba así. Él sacudía la cabeza así. En otras palabras, su sangre actuaba como un parachoques en el automóvil. Me protegía de la muerte. Y pensé, ya veo. Y lo vi volver, y había un libro viejo allí. Mi nombre escrito encima. Y era un libro de pecadores obsceno. Y mi nombre estaba en la cima. Y si pecaba, se registraría en mi contra. Dios me habría quitado la vida, pero la sangre de Cristo me protegió. Cada vez que me golpeaba, lo veía así. Y veía esas cicatrices en su rostro, de esas espinas, y la sangre correr por sus ojos cansados. Me miró y dijo, Padre, perdónalo. Y luego, seguía adelante, hacía otra cosa, y volvía a ocurrir lo mismo. Él decía, Padre, perdónalo. Pensé, ya veo. Si esa es la razón por la que Dios no puede quitarles la vida a esas personas, pecadoras, es porque aún están protegidas. Aún tienen una oportunidad. La sangre de Jesús aún las protege. Es como un escudo protector para el mundo. Dije, ya veo. Ya veo, Señor, lo que quieres decir. Sí, la sangre de Jesucristo cubrió el mundo así, y todo hombre, mientras esté aquí, sigue siendo un agente moralmente libre. Si la rechazas una y otra vez, y luego mueres y tu alma va más allá de eso, entonces te has juzgado a ti mismo. Dios no tiene por qué juzgarte. Si mueres sin la sangre de Cristo, eres pecador y estás perdido. Si aceptas la sangre, entonces estás en Cristo, protegido. 53 Y entonces lo vi allí, mientras mis pecados lo golpeaban. Me sentí tan descorazonado que me acerqué arrastrándome hacia él. Me acosté así. Dije, Señor, mira mi nombre ahí arriba. Dije, ¿es ese mi nombre? Él dijo, sí, ese es tu nombre. Dije, Dios, perdóname. No quise hacerte sufrir así. No sabía que mis pecados te estaban lastimando tanto. Cuando hice cosas, me protegiste con tu propia vida. Por favor, perdóname. Tomó su mano en su costado, así, y escribió allí, perdonado. Y la volvió a poner detrás de él así para no recordarlo más. Y me miró. Dijo, ahora, te perdono, pero quieres condenarla. 54 Entonces eso cambió las cosas. Salí de la visión. Miré hacia allá, a esa pobre anciana sentada, dando pequeños pasos, intentando fumar un cigarrillo y ni siquiera podía llevárselo a la boca, dando pequeños pasos. Dije, Señor, Dios, por favor, perdóname. No seré más crítica. Caminé hacia ella y le pregunté, ¿cómo está? Levantó la vista y dijo, ¿cómo está? Le pregunté, ¿puedo sentarme un momento? Me respondió, puede. Me senté y la miré. Pensé, seguro que es la madre de alguien. Pensé, algo hay detrás de esa vida, no sé qué es. Y le dije, señora, disculpe, 55 me preguntó, ¿quiere fumar? Le respondí, no, señora, gracias. Me preguntó, ¿quiere un trago? Le respondí, no, señora, gracias. Le dije, soy ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. Le dije, estaba allí condenándote y preguntándole a Dios por qué no te había quitado la vida. Le conté lo que acababa de pasar. Me dijo, sé quién es usted. Dijo, usted es ese predicador de allá. Le dije, así es. Y le pregunté, ¿qué hay detrás de su vida? Y la pobre empezó a contarme cómo la habían maltratado y la habían echado de esa manera. Cómo había pertenecido a la iglesia en un tiempo y se había descarriado. Le pregunté, ¿tiene hijos? Me respondió, tengo 2 hijas casadas, ambas cristianas. Y le dije, ¿y tú, sentada aquí afuera, no te sientes un poco avergonzada? Ella dijo, sí, señor. Y le pregunté, ¿no quieres aceptar a Cristo? Empecé a hablarle, la tomé de sus pobres y débiles manos, y las lágrimas corrían por sus mejillas, tiró el cigarrillo al suelo, se arrodilló y se acercó humildemente al Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia cuando te miras a ti mismo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Se levantó, secándose las lágrimas. Dijo, me avergüenzo de mí mismo, Señor. Le dije. Ahora, madre, vístete. Ve a la iglesia. Busca una buena iglesia, afíliate y sé un miembro leal del cuerpo de Cristo. Le dije, porque hoy hay cientos de personas sentadas allí que querían unirse a una fila de oración o algo así, y aquí el Espíritu Santo me trata a mí, a ti, y a mí, aquí de pie, criticándote.
Y Dios, y a mí, como ministro, háganme saber, ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y qué hay de mí? Puede que no lo haya hecho, puede que no haya cometido ese tipo de inmoralidades, pero yo, aún pecador ante Dios, y la sangre de Jesucristo tuvo que protegerme. Y lo acepté, y ella lo aceptó. Hermano, una de las imágenes más horribles que puedo imaginar es el jardín del Edén, cuando Dios creó allí a su hermosa pareja y los puso en el jardín. La pequeña Eva, cuando Dios despertó a Adán esa mañana y él se veía, estuve en Grecia hace poco, y vi a un artista griego pintar un cuadro de Eva y Adán. Es lo más horrible, lo más horrible que he visto en mi vida. Qué descrédito para la Biblia, o incluso para la civilización, que algo así se hiciera famoso como una pintura como esa. Adán con un hombro levantado y el otro abajo, con los pelos colgando de la nariz así. Y Eva, la bestia más horrible que jamás hayas visto, para Eva. Todo sentido común diría que eso estaba mal. 58. Observen la tensión, observen al hombre hoy cuando peca. En lugar de presentarse ante Dios y decir, Padre, he obrado mal, aquí estoy. Observen la tensión en el jardín del Edén, cuando Adán cometió un error. Y en lugar de correr por el jardín diciendo, Padre, Padre, ¿dónde estás? Era Adán escondido tras los arbustos, y Dios clamando, Adán, Adán, ¿dónde estás? Esa tensión aún persiste en el hombre. En lugar de confesar sus pecados y decir que está equivocado, lo intentará todo. Se unirá a esta iglesia porque no enseña de forma muy estricta. Se irá, y si es demasiado estricta para él, se distanciará de esta iglesia y se irá a la otra, intentando forjar una religión como la de Adán. Está en él. Esa es su tensión. Génesis 3, 9. Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? 59. Mira. Si Eva fuera tan brutal, cualquier hombre del mundo admiraría a una mujer con ese aspecto sucio e impío. Pero no hay hombre, me da igual quién sea, que no admire a una mujer que cuida su lugar, es limpia y se porta bien. Si tiene algo de hombre, lo tiene. Así que demuestra la verdadera importancia de que Eva fuera la cosa más hermosa que jamás haya pisado la tierra. Así es. No necesitó Max Factor para arreglarse. Lo heredó de Dios. Esos hermosos dientes nunca se amarillarían ni se caerían, y eso, la veo sentada allí, con el pelo cayéndole por la espalda y los ojos brillantes como las estrellas del cielo. Cuando Adán la miró, le causó una gran conmoción. Aún vive en la humanidad. Así es. Lo creo. 60. Allí estaba ella, una hermosa especie. La levantó en brazos y la miró. Y dijo, bueno, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Como novios, Dios Todopoderoso los cuadró allí y celebró la ceremonia nupcial. La tomó del brazo y recorrieron el Edén. Perfectos. Hijos de Dios. Y creo que cada mujer y hombre que nace de nuevo en este edificio, esta noche, volverá a serlo algún día. Oh, hermano, cuando ves la luz del Evangelio, ¿qué importa la enfermedad, la muerte o cualquier otra cosa? Nada puede separarnos del propósito eterno de Dios. El otro día, le contaba al hermano. Estaba de pie frente a un espejo peinándome el poco pelo que me quedaba. Mi esposa me dijo, Billy, te estás quedando calvo. Le dije, pero gracias a Dios, cariño, ninguno ha perecido. Hace unos años, yo tenía una cabellera muy espesa y negra. Ella me dijo, bueno, ¿dónde están, cariño? Dime. Dije, ¿dónde estaban antes de que los obtuviera? Donde quiera que estuvieran, allí están de nuevo. Y Dios me los devolverá. Aleluya. Sí, Señor. Génesis 2, 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 61. La muerte se ha instalado en este viejo cuerpo mortal. Lo arrastra, me vuelve gris y lo derriba, pero bendito sea Dios, cada átomo, cada luz y cada fotómetro que alguna vez estuvo en este cuerpo volverá a su perfección en la resurrección. Aleluya. La muerte no reina sobre los justos. Aleluya. El alma del hombre nunca muere. Cuando mi espíritu se libere allá con el Rey de los Espíritus en la resurrección, gritará. Y cada átomo que alguna vez formó este cuerpo, cuando era tan fuerte y mejor que nunca, volverá a su lugar. Aleluya. Sí, Señor. 62. La muerte no me molesta. No molesta a ningún creyente. Con razón David la vio y dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh, Pablo. Tumba, ¿dónde está tu victoria? Sí, Señor. Allí, cuando Adán pecó, lo más horrible que puedo ver es ese día cuando esos hijos pecaron. Y Dios los llamó tras los arbustos y arrojó allí sus viejos delantales ensangrentados. Allí estaba su herencia, sus propios hijos. Miren a Eva.
Alrededor de ese hermoso cuerpo suyo está envuelto en una vieja piel de oveja ensangrentada, la sangre resbalando de ella así, goteando por su cuerpo perfecto. Ahí está Adán, no un bruto. Un hombre perfecto. Sus músculos en los brazos, los músculos de sus piernas grandes, su cabello desgreñado sobre los hombros, su barba oscura colgando. Un hombre perfecto. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 63. Mira eso ahora. Veo sus hombros encorvados, alrededor de su gran cuerpo viene una vieja piel de oveja ensangrentada. Corriendo por esas piernas grandes y masculinas, la sangre, las lágrimas goteaban de sus mejillas, acariciando la coronilla de Eva mientras ella se inclinaba sobre su pecho. Y la pequeña Eva lloraba, las lágrimas goteaban mientras se mezclaban con la sangre que corría por su pecho. ¿Qué pasa? Algo está pasando. Ya pueden llorar. Ya son mortales. Ya están muriendo. Ahí lo tienes. Puedo ver a Dios decir, apártate de mi presencia. No lo podía soportar. Veo a Adán alejarse y dijo, sí, oigo algo. El hermano Branham aplaude lentamente. ¿Qué es? Una vieja piel de oveja ensangrentada que se le pegaba a las piernas al salir. Ah, veo a Dios, que abarca el espacio y el tiempo, que no tiene principio ni fin. Lo veo todo condensado como un embudo, bajando así a una palabra de 4 letras. Amor. Él no podía permitir que sus hijos se apartaran de él. ¿Qué? Había hecho el pacto condicional con Adán, pero ahora lo hace incondicional. Dijo, pondré enemistad entre la descendencia de la mujer, y herirá la cabeza de la serpiente, y así sucesivamente, prometiendo al Salvador. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 64. Volvamos la cámara a otra imagen. 4000 años después, estamos en Jerusalén, junto a una ventana. Oigo un ruido. ¿Qué es? Una multitud que grita, vocífera. Un pobre hombre se ha acercado. Levantamos la persiana y miramos por la ventana. Bajando por las calles viene una vieja cruz tosca que rebota sobre los adoquines, borrando las huellas ensangrentadas del portador. Va al Calvario. Su espalda golpeada hasta que casi se le ven las costillas. Allí comienza a subir el camino, caminando mientras va. Míralo. Miro toda su espalda. Las pequeñas manchas rojas sobre esa pequeña prenda vieja estaban tejidas sin una sola costura. 65. Miren esas manchitas rojas. ¿Qué son? Enseguida se hacen más grandes, más grandes, más grandes. De repente, todas se unen en una sola mancha. Ahora escucho algo de nuevo. El hermano Branham aplaude lentamente. ¿Qué es? Ahí va el segundo Adán. Uno trajo la muerte. Aquí va el que trae la vida. Allí está el que quitó la vida del mundo. Aquí está el que trae la vida al mundo. El segundo Adán con su propia sangre golpeando sus piernas así, el Hijo de Dios yendo al Calvario para llevar nuestros pecados allá, para que mediante el derramamiento de sangre perfeccione a un hombre o una mujer incondicionalmente. Oh, nadie puede venir a mí, si el Padre no lo trae. Y a todo el que viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. Mientras sube, veo algo viejo picándole. ¡Ay, Dios mío! La muerte. Zumbando como una abeja mientras va para ser crucificado. Una abeja saltando a su alrededor diciendo, oh, ya te tengo. Ya te tengo. Mientras seguía adelante. La abeja de la muerte iba a picarlo. Dios mismo se hizo carne para quitar el pecado. Dios Padre y el Espíritu no podían soportar la muerte, por supuesto, era sobrenatural, pero tuvo que hacerse carne. Y allí estaba, arrastrando la cruz, y esa abeja picándole, la muerte. Pero ¿saben qué? Abejas, todos las conocen aquí. Se cultiva mucha miel en este país. Si una abeja pica una vez, deja su aguijón. Ya no puede picar más. Y Dios mismo, descendiendo del cielo, se hizo carne en forma de hombre, tomó forma humana e iba al Calvario para anclar el aguijón de la muerte, y la muerte aguijoneó al Hijo de Dios camino al Calvario. Él ancló, extrajo el aguijón de la muerte, y hoy la muerte no aguijón para el creyente. Porque somos perfeccionados en Cristo Jesús. Aleluya. Ahí está la sangre de Cristo, lo que hace.
El aguijón de la muerte, Pablo, cuando iban a cortarle la cabeza, y aquella vieja abeja zumbaba a su alrededor, dijo: Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay, Dios mío! Ahí está el Cordero de Dios que arrancó el aguijón de la muerte. Ahí está aquel que fue perfecto cuando el Padre dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahí está la perfección. Eso es lo que la ley no pudo hacer. Pero lo que la ley era una sombra allá atrás, bajo la ofrenda de ovejas y cabras, era una sombra del Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Cuando vino y se hizo carne, ancló el aguijón de la muerte y lo sacó donde tú y yo podemos enfrentarlo. La muerte no puede molestarnos. Aleluya. No tiene aguijón. Puede zumbar, murmurar y amenazar, fanfarronear, pero eso es todo lo que puede hacer. La muerte ya no tiene aguijón. Porque todo creyente en Cristo Jesús es perfecto para siempre. Alabado sea Dios. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7. Entonces hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 68. No cuando estás en la iglesia haciendo una novena, ni cuando rezas un Ave María, sino cuando Cristo te dio el bautismo del Espíritu Santo y te aceptó en el amado. Te selló allí hasta el día de tu redención. Si viajas en avión, donde sea que estés, eres perfeccionado hasta el día de tu redención. Y todo hombre y mujer nacido del Espíritu de Dios ya no desea pecar. El pecado ha pasado de él, y su único motivo es hacer la voluntad de Dios. Si tienes algún otro motivo aparte de ese, hermano, es hora de que busques un lugar en el altar y ores, porque solo, el diablo te está engañando. 69. Porque un grano de maíz no puede producir abrojos, ni los abrojos pueden producir maíz. Y si eres sembrado con la semilla incorruptible de Dios, nacido de nuevo del Espíritu de Dios, todo tu motivo, todo en tu vida, va hacia Dios. Y el día en que Dios soltó Noé soltó al cuervo, era un pájaro puesto en el arca justo en el mismo piso que la paloma. Podía volar tan lejos como la paloma. Podía graznar y hacer un ruido como la paloma. Pero cuando los soltaron, el cuervo era un carroñero. Podía volar de un cadáver a otro y satisfacerse. Pero la paloma no podía satisfacerse. Voló de regreso al arca y picoteó la ventana, hasta que el padre Noé abrió la ventana. Era una paloma. Una paloma es un pájaro que no tiene piel. No puede digerir cosas podridas. Génesis 8, 7. Y envió un cuervo, el cual estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Génesis 8, 8. Después envió de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Génesis 8, 9. Pero la paloma no halló lugar para posarse en la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y la tomó, y la hizo entrar consigo en el arca. Génesis 8, 10. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Génesis 8, 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que en su pico traía una hoja de olivo. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. 70. Y todo hombre nacido del Espíritu de Dios adquiere una naturaleza que ya no puede digerir el mundo. Porque si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Y, hermano, si aún amáis al mundo y profesáis ser hijos de Dios por el bien de vuestra alma, buscad un lugar en el altar y orad hasta que Dios os libre del mundo. Porque Él ha perfeccionado para siempre a los santificados, o purificados, por el Espíritu Santo, entonces estamos en la perfección. La ley tiene una sombra de las cosas, ni siquiera las cosas reales, por venir. Con ellos, los sacrificios nunca pueden perfeccionar al creyente, pero un creyente que una vez entra en Cristo, y por un solo Espíritu bautizado en ese cuerpo, ha perfeccionado para siempre a los que están en Cristo Jesús. Entonces las cosas del mundo, ¿veis? Y él, el adorador, una vez purificado, ya no tiene conciencia, o, la interpretación correcta, ya no tiene deseo, de pecar. Porque el adorador, una vez purificado, ya no tiene deseo, ni conciencia, de pecar. Ni siquiera quiere pecar. Hará cosas malas.
Y en cuanto lo haga, confesará sus pecados allí mismo y dirá: Dios, perdóname. No quise hacer eso. Tú lo sabes, Padre. Dios nunca lo ve, pero tiene un defensor. Tiene una confesión y la hace. Pero el hombre que peca y dice: bueno, pertenezco a una iglesia. No importa, demuestra que no tiene lo que dice tener. No, Señor. No se puede sacar agua amarga y dulce de la misma fuente. Así es. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10, 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Santiago 3, 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma salida agua dulce y amarga? 1 Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 71. Porque Dios ha hecho un sacrificio para perfeccionar a cada creyente que está en Cristo Jesús, para que cuando estemos en su presencia, no tengamos que estar en nuestro propio yo. Estamos de pie, y Cristo estuvo en nuestro lugar, para tomar nuestro lugar, y Él ha juzgado a Cristo y no a ti ni a mí. Lo hemos aceptado. Lo hemos aceptado. Y si no lo has aceptado esta noche, hermano, hermana, cuando veas la agonía y el precio que le costó al Dios Todopoderoso salvar tu alma, ¿podrías rechazarlo por ese motivo? Ciertamente no. Claro que no podrías. Si Dios quiere, mañana por la noche quiero hablar sobre el pecado imperdonable. Lo que es pecar contra el Espíritu Santo y nunca ser perdonado. Ahora, que el Señor te bendiga mientras inclinamos nuestros rostros un momento. Si el organista o el pianista vienen un momento. Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento. 72. Nuestro bondadoso Padre Celestial, al ver ese reloj en la pared girando tan rápido, apenas comienza a hablar de las cosas de la vida eterna. Y al ver a la gente, Señor, sabiendo que tienen necesidad. Todos necesitamos, Padre, saber más de ti y de tu amor. Te ruego, Dios, que tengas misericordia de cada persona aquí. No conozco a esta gente. Tú sí la conoces. Y ahora te ruego que envíes al Espíritu Santo por el pasillo ahora mismo. Observa a la audiencia y si hay alguien que realmente sabe que en su corazón nunca ha cumplido esta condición, que se entregue por completo, que se aleje de todo lo mundano y que permita que el Espíritu Santo tome el control total para aniquilar todos los deseos y las cosas del mundo. Que Dios conceda que esa persona ahora acepte a tu amado Hijo y sea llena del Espíritu Santo. 73. Mientras mantenemos la cabeza inclinada, me pregunto. Entre la audiencia, la gente, todos con la cabeza inclinada, si alguien diría: hermano Branham, yo personalmente sé que aún no he llegado a ese punto, o mejor dicho, nunca lo he alcanzado. Nunca he llegado al punto de tenerme completamente bajo control. Todavía, en mi corazón, vacilo. Quisiera estar anclado, hermano Branham, por el Espíritu Santo con Cristo, para que las cosas del mundo estén muertas para mí. Hay pequeñas cosas que parece que no puedo abandonar. Oren por mí, hermano. ¿Podría usted, hombre o mujer, niño o niña, levantar la mano? Diga: al hacer esto, que nadie mire. Solo déjenme a mí y al Espíritu Santo hacer esto. Levanten la mano. 74. Que Dios lo bendiga, Señor. ¿Alguien más? Que Dios lo bendiga, Señor. ¿Alguien más cerca, solo chico o chica, que no lo sepa realmente? Ahora está ante Dios. Que Dios lo bendiga, hermano. Que Dios lo bendiga, Señor. Que Dios la bendiga, señora. Está bien. Así es. Ahora que alguien más levante, que Dios la bendiga, señora. Eso es honesto. Queremos Herón, que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, señor. Así es. Diga: quiero, hermano Branham. De verdad, mi alma, sé que voy, estos frágiles hilos de la vida sobre los que camino se romperán un día de estos y me lanzaré a la eternidad, allá. Dios sabe en qué momento. Diga: querré ir al cielo. No quiero perderme ni condenarme. Y lo he intentado por mucho tiempo, pero aún no lo he logrado. Oren por mí para que lo acepte. Y ustedes, que desean que Cristo los recuerde, y expresan lo mismo al levantar la mano. 75. ¿Habría alguien más que no haya levantado la mano y que quisiera hacerlo? Esto no te salva, ciertamente no. Pero responde a tu conciencia hacia Dios, quien te conoce. Mañana quizás ya no estés en esta tierra.
Quizás ya no estés. Como evangelista, y habiendo dado 3 vueltas al mundo, observando a millones de personas, viendo cosas en contacto con Dios por visión y espíritu, comprendiendo que no diría esto por nada del mundo a menos que supiera de qué estoy hablando. ¿Podrías simplemente levantar la mano, no a mí ahora, sino a Dios? Di, Dios, recuérdame. Quiero estar bien cuando muera. Recuérdame, Dios. ¿Hay alguien más en el edificio que quiera levantar la mano, en algún lugar? Levanta la mano. Hay como una docena, supongo. Dios la bendiga. Veo tu mano, hermana. ¿Podría alguien más levantar la mano? Di, recuérdame, Dios. No estás diciendo, recuérdame, hermano Branham. Dices, recuérdame, Dios, al levantar la mano. Diciendo, quiero ser recordado en una oración al final de este servicio, hermano Branham. Reconozco que estoy muy lejos de que la naturaleza del pecado sea eliminada en mi vida. Lo deseo para poder ser únicamente un siervo del Señor Jesús. ¿Hay alguien más que quiera levantar la mano para que Dios lo vea? Voy a pedir oración por ti en un momento. Muy bien. Permanezcan con la cabeza inclinada. Ahora, bondadoso Padre Celestial, sabiendo que cada palabra que decimos nos enfrentará al juicio, has visto a esas personas levantar la mano. Está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Esa es una señal inequívoca de que estás ahí entre la audiencia tratando con estas personas. Algo ha tocado sus corazones. Padre, nadie puede venir si mi Padre no lo trae, lo que demuestra que tu espíritu está obrando en los corazones. Y a todo el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es tu palabra, Padre. Y aquí están. Han levantado la mano. Tú los has visto. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 77 Ahora, si tu pobre e indigno siervo ha hallado gracia ante ti, te ruego que lo perdones, Padre. Y desde esta misma hora, donde están sentados, que salgan de esta iglesia esta noche como una nueva persona. Que el Espíritu Santo los guíe, ahora mismo, y les quite toda culpa y condenación del pecado, toda duda, y que se conviertan en tus siervos. Concédelo, Señor. Tú lo sabes todo. Te ruego que lo concedas ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús lo pagó todo. Todo se lo debo a Él. El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó, dejándola blanca como la nieve. 78 Esta noche sienten, este pequeño altar está abierto. Si hay alguien aquí mientras cantamos otra estrofa de ese himno, si desean venir a orar, con gusto oraremos con ustedes. Los amo, amigos míos. Lo digo de corazón. Si hay algo que nunca quisiera encontrar con Dios, prefiero encontrarme con Él siendo pecador que hipócrita, porque de cualquier manera estaría perdido. Pero no quiero quedarme fuera de ser pecador y luego ser hipócrita. Prefiero apartarme. Quiero ser sincero. Y amo a la humanidad. Por eso he seguido este camino, porque amo a la humanidad. Quiero ver a la gente en paz con Dios. 79 Y, hermano, ¿qué tenemos en este mundo? Pues no nos servirá de nada. ¿Y si tenemos que dejarlo esta noche? Y con todo este posponerlo, puede que una vez lo hagas demasiado. Y recuerda ahora, como tu hermano, este altar está abierto. Vengo aquí mismo. Seguramente, si Él escucha mi oración para abrir los ojos de los ciegos, los sordos y los mudos, y has oído hablar de ello en todo el mundo. Lo verás un poco más adelante, así que, si Él escucha mi oración por eso, seguramente escuchará por tu alma. ¿No lo crees? Claro que sí. Estos otros ministros aquí que aman al Señor y son siervos de Dios, mientras cantamos Jesús lo pagó todo una vez más, ¿quieren bajar y simplemente pararse alrededor del altar a orar? ¿Quieren acercarse a Dios? ¿Quieren la salvación? ¿Quieren ser salvos? ¿O buscan el Espíritu Santo para nacer de nuevo? Están invitados esta noche, mientras cantamos una vez más. Muy bien. Jesús lo pagó todo. Todo se lo debo a Él. El pecado dejó una mancha carmesí. Él la lavó hasta dejarla blanca como la nieve. ¿Cuántos lo aman con todo su corazón? Levanten las manos hacia Él así. Te amo, Señor. Eso es maravilloso, casi el 100% de las personas que lo aman. 81 Los aprecio mucho, hermano, hermana. Los amo con todo mi corazón y espero pasar una eternidad sin fin con ustedes. Mañana por la noche, si Dios quiere, quiero hablar sobre el pecado imperdonable, si es la voluntad de Dios. Un poco más adelante en el capítulo. Lo vi esta noche allí.
Y está un poco más adelante. Así que lo hablaremos mañana por la noche, si Dios quiere, sin saber qué hará. Estoy esperando en él. Ahora, ¿hay algún enfermo aquí que levante la mano, algún enfermo o necesitado? Inclinemos nuestros rostros por ellos. 82 Padre nuestro y amoroso, oramos para que sanes a los enfermos y necesitados aquí en la reunión de esta noche. Pensando en los días pasados, viviendo tu gran espíritu obrar sobre la gente, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y sacarlos de las camillas, catres y sillas de ruedas por todo el mundo. Y los reyes, potentados y monarcas, el mundo temblando y estremeciéndose esta noche bajo el impacto de un gran avivamiento que recorre la tierra. Y la gente lo está dejando pasar, sin recibirlo. Así como dejaron pasar al Hijo de Dios por las puertas, los templos y demás, sin reconocer que era Él. Y, oh, si pudieran regresar a la tierra esta noche para otra prueba. Pero mientras Él pasa esta noche condenando el pecado en la carne, la gente levanta la mano y reconoce que no están donde deberían estar en ti, te ruego, Dios, que sanes a cada enfermo aquí. Que tu espíritu esté sobre ellos y que estén perfectamente normales y sanos. 83 Y ahora, Padre, para un servicio de sanidad, nos encomendamos a tus manos. Permite que tu espíritu se mueva, Señor, de cualquier manera que así lo desee. Estamos esperando en ti, Señor, viendo lo que dirás. Sin saber en qué minuto, ni en qué hora, a qué hora el Espíritu de Dios irrumpa sobre nosotros aquí, Señor, y simplemente sacuda todo el valle. Oramos para que Él lo haga, Dios. Concédelo. Que sea hecho para tu gloria. Recibe gloria de tus siervos. Bendice a cada extraño en nuestra puerta, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, el Señor bendiga a cada uno de ustedes ahora. Y ahora esperen mañana por la noche, traigan a alguien, llamen por teléfono rápidamente, y traigan a alguien. Queremos que vengan aquí. Saquen a los necesitados y catres, camillas, y demás. Pónganlos aquí y vean lo que dice el Espíritu Santo, estamos llamando a los pecadores, ahora. Mientras inclinamos nuestras cabezas por un momento, y para nuestra oración de despedida, cederé el servicio al hermano aquí presente, mientras ustedes inclinan sus cabezas, y el hermano,